Buenas tardes. Vamos a iniciar la mesa de insuficiencia cardíaca y resincronización que abre esta reunión. Bueno, mi nombre es Antonio Castro y soy cardiólogo de aquí del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y no me dedico a arritmias, sino me dedico a insuficiencia cardíaca, con lo cual estoy un poco fuera de sitio, ¿no? Tengo que deciros que si os fijáis en el programa tenéis un código que podéis escanear al lado de la mesa con el teléfono, al lado de la mesa con el teléfono y que os permite entrar en una página en la cual podéis hacer preguntas o lo que vosotros queráis y nos llegarán aquí para poder realizarlas, aparte que podéis hacerlas a voz viva. Y bueno, pues sin más vamos a empezar la mesa. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y el primer ponente es el doctor Carlos de Diego Rus, que nos va a hablar de la experiencia clínica de las novedades farmacológicas en pacientes con insuficiencia cardíaca y dispositivos. Cuando quieras, Carlos. Bueno, buenas tardes. Agradecer la posibilidad de nuestra unidad de arritmias de presentar experiencia clínica, novedades farmacológicas en pacientes con insuficiencia cardíaca y dispositivos, en Hospital de Torrevieja y Elche Vinalopó. Y en primer lugar vamos a hablar de los avances farmacológicos antes de implantar un dispositivo. Como sabemos, en prevención primaria el desfibrilador es más eficaz que los fármacos antiarrítmicos. A la izquierda, la amiodarona, reduce muerte súbita en un 61%, y en prevención secundaria también es el desfibrilador más eficaz, reduce muerte súbita en un 50%. Es el método más eficaz que tenemos de prevención de muerte súbita. Y las causas de muerte súbita que ocurren en menos de 24 horas, pues el desfibrilador previene, por ejemplo, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolia, porque tiene función de marcapasos, pero el desfibrilador no previene algunas causas de muerte súbita, como taquicardia ventricular incesante después de múltiples choques, por agotamiento de la batería, shock cardiogénico, disociación electromecánica o otras causas como tromboembolismo pulmonar o ictus fatal. Por lo tanto, a pesar de ser el tratamiento más eficaz del que disponemos para prevenir muerte súbita, no previene el 100% de las muertes súbitas, previene entre un 50 y un 60%. Y por eso entra aquí en juego el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque estos fármacos, sacubitril, valsartán o IECAS, ARA2, betabloqueantes y antagonistas de mineralocorticoides, van a actuar a nivel del sustrato arritmogénico y van a prevenir y reducir este sustrato arritmogénico, que básicamente consiste en factores anatómicos como fibrosis, remodelado cardíaco u otros, y factores eléctricos como alteraciones en la repolarización, la conducción u otros factores que van a llevar a nivel mecanístico a arritmias ventriculares y finalmente a nivel clínico a muerte súbita. Pues el tratamiento para la insuficiencia cardíaca disminuye, y hay muchos estudios al respecto, arritmias ventriculares y muerte súbita. En la miocardiopatía dilatada sabemos que hay presiones elevadas en el ventrículo izquierdo y a nivel microscópico hay una tensión aumentada en la pared, y esto da lugar a rotura de fibras a nivel microscópico y promoviendo un sustrato arritmogénico, fibrosis, remodelado cardíaco y alteraciones electrofisiológicas en la repolarización y en la conducción, finalmente dando lugar a arritmias ventriculares y muerte súbita. Por tanto, la tensión elevada de pared produce rotura de fibras y inicia y genera un sustrato arritmogénico que conduce a arritmias ventriculares y muerte súbita. Los péptidos natriuréticos se elevan en respuesta a ese aumento de la tensión de la pared con un intento de revertir la situación y intentar frenar este sustrato arritmogénico, produciendo diuresis, natriuresis, disminuyendo fibrosis, revirtiendo el remodelado y disminuyendo niveles de aldosterona y disminuyendo así la presión en la pared. Por tanto, los péptidos son hormonas beneficiosas que disminuyen la tensión parietal y frenan este proceso arritmogénico. En cuanto a la muerte súbita, a lo largo de los distintos estudios de insuficiencia cardíaca, los IECAS frente a placebo, hay estudios que demuestran que reducen un 20%, los betabloqueantes un 42% de manera muy significativa frente a placebo y IECAS. Hay una reducción extra al añadir un antagonista mineralocorticoide de un 19%, y cuando se sustituye un IECA por un sacubitril valsartán conseguimos una reducción extra del 20% en muerte súbita.
Por tanto, optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca reduce el riesgo de muerte súbita tanto antes como después de implantar un desfibrilador. Y si queremos introducir un sacubitril/valsartán, no sería recomendable reducir la dosis de beta bloqueante para que tolere sacubitril/valsartán, puesto que, como podéis ver, la reducción de beta bloqueantes en muerte súbita es muy marcada. Sería preferible reducir la dosis de diuréticos. ¿Cuál es el efecto del desfibrilador en mortalidad global y muerte súbita? Pues como tenéis en el gráfico, en azul es el grupo sin desfibrilador, en gris el grupo con desfibrilador y en la zona de punteada es la muerte súbita. El resto es mortalidad global. Como podéis ver, básicamente el desfibrilador reduce la mortalidad global a expensas de reducir la muerte súbita. Y en no isquémicos, esta muerte súbita, esta incidencia es menor que en los isquémicos. En los isquémicos es de 11%, en los no isquémicos del 7,8%. Por tanto, el DAI tiene un menor impacto en mortalidad global en los no isquémicos, puesto que la muerte súbita su incidencia es más baja que los isquémicos. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en estas 2 décadas? Pues si partimos desde el año 96 del MADRID-1, que podéis ver 57% de IECAS, 27 de beta bloqueantes, cifras bajas. MADRID-2 mejoran, pero seguimos teniendo en torno al 70%. SCAT-HEF, ya tenemos 97% de IECAS, pero seguimos teniendo 69 de beta bloqueantes. Si nos vamos a los estudios de los no isquémicos, Companion y SCAT-HEF, que fueron estudios beneficiosos, disminución de mortalidad para el desfibrilador. Tenemos todavía cifras buenas de IECAS, pero bajas de beta bloqueantes. Y finalmente los estudios de FINIT y DANIS, donde el desfibrilador no demostró reducción de mortalidad global, sí de muerte súbita. En estos estudios podéis ver la mejoría marcada del tratamiento, tanto en IECAS como más del 85% en beta bloqueantes. Por tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en estos 20 años del MADRID-1 al DANIS ha mejorado de manera significativamente, reduciendo mortalidad global y muerte súbita. Recientes metaanálisis, a pesar del DANIS, sabemos que siguen recomendando el desfibrilador en los no isquémicos y las guías del 2017 de la American Heart Association continúa recomendando tanto en isquémicos como no isquémicos el desfibrilador en FEBI por debajo del 35. Sin embargo, habría que destacar a qué etiología va a afectar más la mejoría del tratamiento de insuficiencia cardíaca, que sigue mejorando. Ahora ha irrumpido el nuevo tratamiento, el sacubitril/valsartán, pues evidentemente va a afectar más a aquella etiología donde la muerte súbita es más baja, que es la no isquémica, que tenemos un 7,8% frente a un 11% en los isquémicos. Cada vez va a ser más difícil demostrar una disminución de muerte súbita significativa, suficiente con el DAI, para impactar en mortalidad global en los no isquémicos. Eso es lo que predecimos como futuro. ¿Cuál es el tratamiento médico óptimo actual para reducir muerte súbita? Según las guías americanas, es un beta bloqueante, un antagonista mineralocorticoide, más un IECA o un ARA2 o un sacubitril/valsartán para prevenir muerte súbita. Aquí ya no especifican que tenga que tener NIHA 2, ni NIHA 3, ni NIHA 1. Es para prevenir muerte súbita. ¿Qué beneficios presenta sacubitril/valsartán sobre los IECAS? Pues por un lado, un descenso de la muerte súbita del 20%, descenso de la muerte por insuficiencia cardíaca y además mejora la NIHA con respecto a los IECAS y mejora la FEBI. Hay pocos estudios al respecto, pero ya tenemos un estudio publicado y varias series presentadas en congresos donde se observa que el sacubitril/valsartán mejora la FEBI aproximadamente un 5% comparado con IECAS. ¿Cuánto tiempo sería el tratamiento médico antes de implantar un desfibrilador resincronizador? Todos sabemos que las guías europeas recomiendan al menos 3 meses. Y en esto ha tenido un gran papel las unidades de insuficiencia cardíaca para facilitar y esta mejoría del tratamiento farmacológico. Sin embargo, recientes datos sobre el tratamiento de optimización en pacientes con bloqueo de rama izquierda, potenciales candidatos a resincronización, hay 2 estudios que demuestran que quizás esperar 3 meses con tratamiento óptimo sería esperar demasiado tiempo, porque estos pacientes responden peor al tratamiento farmacológico que los del QRS estrecho
y promulgan los autores plantear la resincronización sin esperar tanto tiempo, sin esperar 3 meses, a diferencia de lo que recomiendan las guías. Por tanto, aquí no recomendaríamos titular excesivamente a este paciente con bloqueo de rama izquierda, potencial candidato de BRI, porque sabemos que no va a mejorar si estamos mucho tiempo titulándolo, y también el empezar con un IECA, titularlo y cambiar después al sacubitril/valsartán podría demorar demasiado tiempo en la optimización del paciente. Una opción válida sería iniciar de nuevo sacubitril/valsartán sabiendo que necesitamos una optimización corta en este paciente. Ya tenemos el paciente con un desfibrilador. ¿Cuáles son los avances en el paciente ya con el dispositivo implantado? Pues lo que acabamos de ver, que el desfibrilador, a pesar de lo que intuitivamente podríamos pensar, reduce un 50 o un 60% la muerte súbita, no es el 100%. La tarea no se acaba al implantar un desfibrilador, tenemos que seguir combatiendo la muerte súbita y para eso hay que optimizar el tratamiento farmacológico, continuar tratando a los pacientes. Los pacientes que tienen choques se asocia a mayor mortalidad y los IECA reducen descargas, los betabloqueantes, el antagonista mineralocorticoides tienen efectos beneficiosos, no reduce descargas según los estudios, pero sí TVs más lentas, menos ATPs. Y recientemente un estudio español hemos podido demostrar que también el sacubitril/valsartán, cuando sustituimos el IECA, puede reducir también descargas apropiadas del desfibrilador. En este estudio hemos observado una reducción de arritmias ventriculares al cambiar el IECA por sacubitril/valsartán. La idea nació de que, como sabemos, en el Paradigm hay una reducción del 20% de muerte súbita, pero la muerte súbita puede haber muchas causas, arritmias ventriculares, asistolia, shock cardiogénico. Incluimos 120 pacientes con una FEBI reducida, al menos NIHA 2, portadores de un DAI y, lo más importante, con una monitorización remota que te asegura no perder eventos. Estuvieron los pacientes 9 meses con IECA y a los 9 meses se sustituye por sacubitril/valsartán, otros 9 meses de seguimiento. El mismo seguimiento antes y después y continuaban con betabloqueantes y antagonistas mineralocorticoides. Y la monitorización remota durante todo el estudio con transmisiones mensuales. Observamos, como comentaba, una mejoría de la FEBI del 5% en el grupo de sacubitril/valsartán, mejoría de la NIHA, un aumento moderado del potasio hasta 4,7 y una disminución del proBNP. Y lo más importante, reducción de choques apropiados en el grupo de sacubitril/valsartán, reducción de taquicardias ventriculares sostenidas y reducción de taquicardias no sostenidas. Otro dato interesante a la derecha es que también se reduce con sacubitril/valsartán el número de extrasístoles por hora que lo registran los desfibriladores. Y esto se asociaba a un aumento del porcentaje de resincronización. Muy interesantemente encontramos que los niveles de proBNP de tensión de la pared se correlacionaban con el número de extrasístoles hora que tenían los pacientes. Y esto está en consonancia con los estudios de básica, donde se observa que una mayor tensión de pared es un irritante para extrasistolia. Además, los pacientes que tenían taquicardias ventriculares tenían niveles de proBNP más elevados que al iniciar sacubitril/valsartán se reducía tanto los niveles de proBNP como las arritmias ventriculares. Observamos también niveles de potasio y el uso de furosemida y vimos que era similar tanto con arritmias como sin arritmias a lo largo de todo el estudio, con lo cual no estaba jugando un papel el potasio. Y, como comenté, la función sistólica mejoraba después de sacubitril/valsartán. Por tanto, concluimos que hemos observado un descenso de arritmias ventriculares y choques apropiados en pacientes de FEBI reducida bajo monitorización remota en comparación con el grupo de IECAS con el tratamiento de sacubitril/valsartán. Otra área interesante del tratamiento farmacológico es disminuir los no respondedores. Además de mejorar técnicas de implante, programación, el tratamiento farmacológico, optimizarlo adecuadamente, si hay extrasistolia frecuente con sacubitril/valsartán, si la NIHA es al menos de 2 sacubitril/valsartán o betabloqueantes, aumentar la dosis, y si tiene la ferritina baja, el hierro intravenoso, pueden mejorar y disminuir el número de no respondedores. En cuanto a la interrogación del dispositivo, aporta 4 marcadores pronóstico
que se asocian a muerte e ingresos por insuficiencia cardíaca: la frecuencia cardíaca, la estimulación biventricular, las arritmias y las terapias. A todos estos marcadores se les puede poner una solución y, por tanto, nosotros en nuestro grupo lo que hemos hecho es asociar en el mismo día de una forma integral el tratamiento del paciente, una unidad de arritmias e insuficiencia cardíaca, se chequea el dispositivo y se hace la optimización de insuficiencia cardíaca en el mismo día y en la misma consulta con una enfermera de insuficiencia cardíaca, un cardiólogo con formación en insuficiencia cardíaca y un electrofisiólogo que revisa y chequea el dispositivo, donde hay parámetros que se asocian a ingreso por insuficiencia cardíaca y a muerte por insuficiencia cardíaca. Y esto también se puede hacer optimando recursos con un solo cardiólogo que tenga las dos formaciones. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer las preguntas al final de la mesa. Ahora, optimización de la TRC por Emilce Trucco Bernetti. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y compartir nuestra experiencia con nosotros. Pues como comentábamos, vamos a hablar de la optimización de la terapia de resincronización cardíaca. Como todos sabéis, pues la insuficiencia cardíaca, hasta un tercio de los pacientes tiene una fracción de eyección disminuida y hasta un 40% pueden tener un QRS más ancho que va a marcar una asincronía ventricular. Por lo tanto, en estos pacientes, la terapia de resincronización cardíaca ha demostrado no solo mejorar los síntomas, sino también provocar un remodelado reverso ventricular a través de la sincronía intraventricular, atrioventricular e interventricular. Como todos sabéis, la optimización, y como ha comentado el compañero previamente, no comienza cuando ya está el dispositivo implantado, sino ha de comenzar antes del implante, seleccionando adecuadamente al paciente, sabiendo quién va a responder, midiendo adecuadamente los parámetros basales, tanto eléctricos como ecocardiográficos, y posicionando adecuadamente este cable. A pesar de esta selección, hasta un 30% de los pacientes que reciben un resincronizador y hasta un 40% no mejoran ni clínica ni ecocardiográficamente. Hay datos clínicos o parámetros eléctricos que nos hacen saber o nos hacen intentar prever quién va a responder más adecuadamente. En estos están los pacientes que tienen un QRS más ancho, un bloqueo completo de rama izquierda y las mujeres no isquémicas. Por lo tanto, como conclusión de esta selección, nosotros deberíamos no solo indicar el resincronizador en pacientes que tienen un parámetro eléctrico adecuado, sino también comenzar la terapia de resincronización en etapas más precoces, en etapas en las que el paciente todavía tiene un sustrato vulnerable de mejorar. Con este objetivo, el objetivo de la optimización es reducir este porcentaje de pacientes no respondedores y poder lograr pues, una estimulación o una sincronía ventricular cercana al 100%. En este tema hay mucha discusión porque la programación de los intervalos AV y VV no siempre ha estado de la mano de una mejoría en la morbimortalidad de los pacientes. Todos sabemos a través de estudios de monitorización remota que el porcentaje de estimulación sí que es muy importante y la reducción de la mortalidad se asocia cuando hay un adecuado porcentaje de estimulación a través del seguimiento remoto, pero sin embargo, solo el 60% de los pacientes pueden tener esta sincronía correcta. Como se comentaba previamente, las causas más frecuentes de esta sincronía pues, es la mala programación de los intervalos, la fibrilación auricular o las extrasístoles ventriculares. La posición del electrodo es importante, pero desgraciadamente los análisis y subanálisis de los últimos estudios no nos han dejado un dato muy verídico sobre esto, ya que varios subanálisis de estos estudios vieron que el lado lateral era mejor, que el lado apical era peor, pero no nos han sabido decir aún cuál es la mejor característica de este electrodo. El estudio pivotal, el TARGET, fue un estudio en el que se incluyeron una gran cantidad de pacientes y que se hizo en forma randomizada
y concluyó pues, que no solo la posición adecuada del electrodo, sino también la optimización de los intervalos tenían que ver o se asociaban a peor respuesta a la terapia de resincronización. Con todo esto, y como hemos visto, la optimización del dispositivo una vez implantado es una parte fundamental de la terapia. No solamente saber que hay AVs empíricos. Para marcar. Bueno, como se ve en la tabla, hay AVs empíricos que cada casa comercial pues tiene programaciones diferentes, sino que también tenemos métodos ecocardiográficos que hasta ahora se han utilizado con regular resultado para optimizar el dispositivo. El gol estándar hasta ahora es la mejoría en la DPDT invasiva, pero no deja de ser un procedimiento invasivo y que expone al paciente a complicaciones. Nosotros en el año 2007 comenzamos con estudios a través de la optimización de los intervalos VV y en esto sí que hasta ahora hay algo más de mejoría al optimizar el algoritmo del dispositivo a través de la BTI. Sin embargo, hasta ahora han habido efectos limitados en cuanto a remodelado del ventrículo izquierdo y las guías no recomiendan la optimización en forma rutinaria, aunque sí en los pacientes no respondedores. Como podemos ver aquí, en los pacientes en los que hay en el estudio de Adaptive CRT, en los pacientes en los que había una sincronía de la estimulación ventricular, sí que se vio que no solo la estimulación del ventrículo derecho e izquierdo en forma simultánea, sino que también la estimulación automática de estos algoritmos mejoraban la respuesta y el punto final combinado de respuesta clínica a los 6 meses. Como les comentaba previamente, pues las guías solo lo recomiendan en pacientes no respondedores y a través de un algoritmo que es un tanto complejo, basados en estudios que tienen mucha variabilidad inter e intraobservador, como es el ecocardiograma. Sin embargo, el AV subóptimo sigue siendo el principal problema en la no respuesta en el seguimiento de la terapia de resincronización cardíaca. Como les decía previamente, en el comienzo del 2007 se hicieron los primeros estudios en nuestro hospital en los cuales se ajustaban los intervalos VV a través del ecocardiograma y se pudo ver que con este método, que era realmente simple, se podía calcular el tiempo del impulso necesario para alcanzar el sistema de conducción intrínseco del paciente y, por lo tanto, pues crear una onda de fusión con el ritmo propio del paciente y mejorar la sincronía intraventricular. Con este método simple de optimización de los intervalos se vio que desde la deflexión más precoz hasta el final del QRS, no sé si lo puedo enseñar aquí. Desde la deflexión más precoz hasta el final del QRS era la forma de medirlo correctamente a este intervalo de fusión y que esta deflexión obtenía una mejor respuesta hemodinámica en forma aguda. Como podéis ver aquí, se probaron 3 tipos de estimulación biventricular, primero el izquierdo, primero el derecho o biventricular simultáneo, y se vio que no había respuesta o no había diferencias significativas en cuanto a la respuesta clínica, pero sí que los pacientes que estaban optimizados a través de los intervalos VV tenían una mejor respuesta ecocardiográfica. A partir de ello, hicimos un estudio agudo en el cual nombramos nosotros los intervalos óptimos de fusión como FOI y comparamos la DPDT en diferentes configuraciones a través del dispositivo valorando el ancho del QRS. Este método lo que queríamos explicar es que no deja de ser un método simple y un método al alcance de cualquiera porque todo paciente puede contar con un electrocardiograma y es fácil y es reproducible a la hora de medir estos intervalos. Por lo tanto, incluimos pacientes con criterios de resincronización cardíaca, con fracción de eyección deteriorada, con un QRS muy ancho, con una clase funcional de la NIJA 3. Excluimos los pacientes que estaban en fibrilación auricular o tenían trastornos severos de la conducción AV, como el bloqueo AV completo, o los que tenían enfermedad vascular periférica. Una vez incluidos los pacientes, fueron randomizados a parámetros nominales del dispositivo o parámetros de fusión. Se optimizaron en todos estos parámetros y se tomaron mediciones en forma invasiva con la DPDT. Como les comentaba, se optimizó
el QRS de todos los pacientes a través de los AVs y de los VVs y a través de una guía de presión que colocábamos por vía femoral aórtica retrógrada, pues medíamos el cambio de presión luego de un periodo de estabilización de 2 minutos. A todos los pacientes se les hacía una medida intrínseca, una medida nominal con los parámetros del dispositivo nominales o con los parámetros optimizados. Como podemos ver aquí, los pacientes optimizados a través de este método, que es realmente simple, es ajustar AVs y medir QRS, lograron una mejoría hemodinámica aguda y redujeron en forma significativa el QRS. Por lo tanto, a partir de esto, pues pasamos al estudio crónico, que justamente lo han publicado hoy día, o sea, lo tengo aquí un poco mal en la diapositiva, en el cual valoramos la respuesta a la terapia de sincronización cardíaca utilizando estos intervalos comparados con la programación nominal. En este estudio incluimos 180 pacientes que se randomizaron a parámetros nominales o a QRS estimulado optimizado. Se midió la respuesta clínica definida por el test de 6 minutos como la mejoría de más del 10% en este test y se nomencló remodelado inverso del ventrículo izquierdo a la disminución de más del 15% del volumen telesistólico a los 12 meses. Todos los pacientes fueron seguidos al alta por el equipo de insuficiencia cardíaca cada 6 y 12 meses, a los cuales se les hacía una valoración clínica y ecocardiográfica y cada vez que lo requerían por empeoramiento eran valorados nuevamente. A los 12 meses podemos ver que la respuesta clínica y la mortalidad no hubieron diferencias, fueron similares, murieron 5 pacientes de los 180. El remodelado inverso sí que mejoró en los pacientes optimizados, como veis en la figura, en el grupo FOI, hasta un 74% de los pacientes fueron respondedores ecocardiográficos. Esto quiere decir que mejoraron más del 15% versus un 53% del grupo nominal. Pero no solo esto nos llamó la atención, sino que en este grupo no solo mejoraron más, sino que hubieron más superrespondedores, pacientes que mejoraron más del 30% el volumen telesistólico. Por lo tanto, queríamos concluir que hay una correlación significativa entre la respuesta hemodinámica aguda y la duración del QRS y que esta optimización del dispositivo puede buscando la fusión con la conducción intrínseca a través de un método simple, logra una mejoría en el remodelado inverso del ventrículo izquierdo a los 12 meses. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Emilce, por tu conferencia. Y a continuación, el doctor Joaquín Osca nos va a hablar de la estimulación multipunto y multielectrodo. Muchas gracias a los moderadores. Muchas gracias también a la sección de arritmias y estimulación por su invitación a participar en este congreso. Estos son mis conflictos de intereses. Esta gráfica ya la hemos visto antes, pero el hecho de la estimulación o la idea de la estimulación multipunto y multielectrodo surge del hecho de que un porcentaje importante de pacientes al que se le implanta un dispositivo de resincronización cardíaca no muestra una respuesta clínica ni ecocardiográfica tal y como nosotros habíamos previsto antes del implante del dispositivo. Esta gráfica nos muestra las causas potenciales que pueden justificar esta falta de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Y en concreto yo me gustaría centrarme en al menos 2 de ellas. En primer lugar, el implante del cable ventricular izquierdo en una vena subóptima. Una vena subóptima, lo cual nos reduce las posibilidades de preexcitar aquellas zonas que se están activando más tardíamente y, por tanto, somos incapaces de reducir la sincronía en la contracción intraventricular. O bien, el hecho de que, a pesar de que nosotros implantemos nuestro dispositivo de resincronización de forma adecuada, somos incapaces de eliminar o reducir de forma significativa la sincronía ventricular. Y tenemos datos que nos muestran cómo en pacientes portadores de dispositivos de resincronización cardíaca, hasta en un 30% de los casos, siguen persistiendo criterios de asincronía en la contracción intraventricular. Por lo tanto, ambos aspectos podrían, al menos desde un punto de vista teórico, ser mejorados mediante una estimulación multisitio en el ventrículo izquierdo. La estimulación desde varios puntos del ventrículo izquierdo lo que nos permitiría es reducir el tiempo necesario para activar el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tendríamos una mayor capacidad de reducir la sincronía, que, como os mencionaba anteriormente,
persiste en un tercio de los pacientes portadores de un dispositivo de resincronización cardíaca. Esto nos podría llevar a un beneficio hemodinámico adicional y lo que debe ser nuestro principal objetivo, mejorar la evolución clínica del paciente con insuficiencia cardíaca. Hasta ahora los métodos descritos en la literatura son dos. En primer lugar, sería la estimulación en dos venas diferentes del sistema venoso ventricular izquierdo con el implante de dos cables en el ventrículo izquierdo, lo que habitualmente se conoce como estimulación multisitio, o bien la estimulación en dos segmentos de una misma vena del árbol coronario empleando cables de estimulación ventricular izquierda multipolares y empleando dos electrodos del mismo cable multipolar como cátodos diferentes de estimulación, lo que se conoce como estimulación multipunto. Vamos a detenernos en primer lugar con la estimulación multisitio. El primer estudio publicado que describía la utilidad de este tipo de estimulación es este grupo, liderado por el grupo francés, liderado por el doctor Leclerc, en el cual se analizó una serie de 40 pacientes con insuficiencia cardíaca y con fibrilación auricular. Fueron aleatorizados, fue un diseño cruzado para averiguar la utilidad de la estimulación multisitio y se comparaba estimulación multisitio frente a una estimulación biventricular convencional. Aquí tenemos en esta imagen una imagen del trabajo publicado. Podemos ver cómo se realizaba el implante de 3 cables en ventrículo. Uno se situaba en el ventrículo derecho, un cable se situaba en una vena anterolateral y otro cable se situaba en una vena posterolateral, tal y como recomendaban en el protocolo los autores del estudio. Como datos interesantes, no se pudo implantar los 2 cables en el ventrículo izquierdo en 6 pacientes, es decir, el éxito del implante fue del 85%, claramente menor al éxito de los implantes convencionales que obtenemos hoy en día. Y quizá más importante, al cabo de 3 meses de seguimiento, únicamente se pudo evaluar la estimulación en 3 puntos ventriculares en solo 26 pacientes. En los 14 restantes esto no fue posible por diversos problemas. Por lo tanto, en este estudio la estimulación multisitio fue factible en un porcentaje limitado de pacientes, en torno al 65%. Eso sí, los pacientes en los que sí se pudo evaluar la estimulación multisitio mostraron una respuesta positiva en forma de un mayor remodelado inverso, mayor reducción de volúmenes ventriculares y un mayor incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recientemente se han presentado 2 trabajos que analizan la estimulación multisitio. Este es un estudio prospectivo pero no aleatorizado en el cual se incluyen 34 pacientes con estimulación multisitio en ventrículo izquierdo, pacientes que habían recibido esta estimulación multisitio durante al menos un año. No nos describen en cuánto se intentó y no fue posible esta estimulación multisitio, pero se describen estos pacientes y se comparan con la evolución contra otros 34 pacientes con una estimulación biventricular convencional. No es un estudio aleatorizado, se comparan 2 cohortes de pacientes emparejadas por criterios clínicos. En este estudio, los autores describen cómo la estimulación multisitio se asociaría a una tendencia para reducir el evento combinado de mortalidad y de trasplante cardíaco. Aquí podemos ver cómo este evento combinado se redujo casi a la mitad, aunque diferencias que no alcanzaron significación estadística. Por el contrario, sí que se asoció a una reducción significativa la incidencia de terapias apropiadas por el DAI, fundamentalmente a expensas de una reducción en la necesidad de ser tratadas mediante terapias antitaquicardia, mediante estimulación antitaquicardia. No hubo diferencias significativas en la incidencia de choques apropiados por el desfibrilador. Estos resultados también reproducen los resultados de un trabajo previo donde se describía que la estimulación multisitio podría tener efectos beneficiosos en cuanto a una reducción en la incidencia de arritmias ventriculares tras el implante del dispositivo. Sin embargo, probablemente el estudio más importante publicado o en fase de publicación en relación con la estimulación multisitio es el estudio V3. Es otro estudio también francés, también dirigido como investigador principal por el doctor Leclerc, en el cual de una forma prospectiva y aleatorizada se han incluido 84 pacientes no respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. Destacar que en este estudio los pacientes no respondedores presentaban una mediana de tiempo desde el momento del implante realmente prolongada. Fíjense, 36 meses de mediana desde el implante del primer dispositivo de resincronización.
En cualquier caso, 43 pacientes fueron aleatorizados a una estimulación multisitio y 41% de los pacientes a un seguimiento con un dispositivo de estimulación biventricular convencional. El éxito agudo del implante fue del 90%, algo mayor que el que os mencionaba anteriormente, pero con una tasa de complicaciones realmente elevada, un 20% de complicaciones a expensas fundamentalmente de una elevada incidencia de infecciones del dispositivo. El éxito en el seguimiento, es decir, en cuántos pacientes se consiguió una estimulación multisitio a medio o a largo plazo, fue únicamente del 80%. Valores realmente subóptimos. En cualquier caso, no hubo diferencias significativas en la respuesta clínica y tampoco hubo diferencias significativas en la respuesta ecocardiográfica. De alguna forma, los resultados de la estimulación multisitio están muy condicionados por las limitaciones impuestas por la anatomía del árbol coronario venoso, que de alguna forma, por bien limitación anatómica de disponibilidad de venas o problemas diversos como umbrales de estimulación o estimulación frénica, estarían condicionando y limitando de una forma muy importante la estimulación multisitio. La alternativa, la estimulación multipunto. Como os mencionaba anteriormente, la estimulación multipunto consiste en estimular en dos segmentos diferentes de una vena del sistema venoso coronario, empleando como electrodos de estimulación dos electrodos diferentes de un cable multipolar situado en el ventrículo izquierdo. La estimulación multipunto se ha estudiado en diversos estudios que analizan el impacto agudo que tendría la estimulación multipunto sobre diversos parámetros, tanto hemodinámicos como de asincronía ventricular. Yo os muestro los resultados de un estudio realizado en nuestro centro. Esto hace mención a una publicación que realizamos hace 2 años. Era un estudio ecocardiográfico en el cual comparábamos una serie consecutiva de pacientes, comparando una serie de parámetros ecocardiográficos, hemodinámicos y de asincronía, comparando la estimulación biventricular convencional con la estimulación multipunto. En la publicación original incluimos 27 pacientes y actualmente tenemos incluidos y analizados más de 60 pacientes y los resultados os los muestro a continuación. En primer lugar, observamos un mayor incremento en la respuesta hemodinámica con la estimulación multipunto en comparación con una estimulación biventricular convencional. Por ejemplo, en nuestra serie el gasto cardíaco basal de los pacientes calculado por eco fue de 3,46 litros minuto y se observó un incremento del 15% durante la estimulación biventricular convencional y de un 30% durante la estimulación multipunto. También observamos un incremento en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo valorado, calculado de forma aguda. Y fíjense, desde una fracción de eyección basal del 24%, los pacientes durante la estimulación convencional incrementaron su fracción de eyección en un 31% y como durante la estimulación multipunto incrementaron su fracción de eyección en un 55% hasta un valor medio del 37% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Diferencias que fueron claramente significativas. También observamos un mayor impacto sobre la asincronía ventricular izquierda. En nuestra serie, la estimulación multipunto se asoció a una mayor reducción de la sincronía valorada en función del análisis de las curvas del Speckle tracking obtenidas en el ventrículo izquierdo. Y así, en nuestra serie, durante la estimulación biventricular convencional, el 30% de los pacientes persistía con criterios significativos de asincronía en la contracción intraventricular, algo muy similar a lo descrito previamente en la literatura. Por el contrario, durante la estimulación multipunto, únicamente el 4% de los pacientes persistía con criterios significativos de asincronía en la contracción intraventricular. Y esto tuvo una traslación en cuanto a un mayor porcentaje de respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. Esto es una tasa de respuesta aguda, valorada de forma inmediata en base a la respuesta del gasto cardíaco durante la estimulación. En el caso de una estimulación o durante la estimulación convencional, el 62% de los pacientes mostraron una respuesta que les hizo meritorios de ser clasificados como respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. Sin embargo, durante la estimulación multipunto, el porcentaje de pacientes respondedores se incrementó hasta un 85%. Pues bien, este estudio y otros muchos que han evaluado esta respuesta hemodinámica aguda, realmente lo que deben es
confirmarse en estudios clínicos de seguimiento en el cual se confirme la utilidad de la estimulación multipunto. Realmente tenemos muy pocos datos clínicos, ninguno procedente de un ensayo prospectivo y aleatorizado, por lo tanto, no podemos definir o decir o concluir que la estimulación multipunto puede asociarse a un beneficio clínico. Tenemos los resultados de algún registro. 2 registros italianos han evaluado de una forma prospectiva, pero no aleatorizada, la utilidad de la estimulación multipunto sobre parámetros clínicos durante un seguimiento de 6 o 12 meses. Los muestro a continuación. Este es el primer estudio, es el IRON-MPP, que recoge la experiencia de varios centros italianos. Se incluyen más de 200 pacientes implantados con un dispositivo de resincronización con la capacidad de estimulación multipunto. En este estudio se recoge la experiencia de aquellos pacientes en los que finalmente se activó la estimulación multipunto y de aquellos pacientes en los que finalmente no se activó la estimulación multipunto. El trabajo no recoge los motivos por los cuales en unos pacientes se activó y en otros no. Es algo que se dejó a criterio del médico implantador o el médico responsable del paciente. En cualquier caso, y como podemos ver en la tabla, a 6 meses de seguimiento, aquellos pacientes en los que finalmente sí que se activó la estimulación multipunto presentaron un mayor incremento de la fracción de eyección, aquí lo podemos ver en esta columna, presentaron una mayor fracción de eyección media durante el seguimiento y una mayor tasa de respondedores a 6 meses de seguimiento. Podemos ver cómo la tasa de respondedores definida como un incremento en la fracción de eyección por encima del 5%, fue del 58% en aquellos pacientes con estimulación convencional y del 74% en aquellos pacientes con estimulación multipunto. Finalmente, también observaron una mayor respuesta clínica evaluada por el score clínico de Milton Parker, con una menor incidencia de pacientes no respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. El segundo registro que les muestro es este registro también italiano del grupo del doctor Zanón. Es un estudio unicéntrico en el cual se comparan los resultados clínicos a un año de seguimiento de 3 cohortes de pacientes. La primera cohorte de pacientes estaría representada por aquellos pacientes con el implante y seguimiento de un dispositivo convencional, con estimulación biventricular convencional, sin ningún tipo de optimización de la estimulación. El segundo grupo estaría formado por pacientes con implantes de dispositivos con estimulación biventricular convencional, pero en el cual se realizó una optimización de la estimulación ventricular izquierda, seleccionando el segmento anatómico venoso asociado a un mayor retraso en la actividad ventricular izquierda. Y finalmente, un tercer grupo sería aquel formado por pacientes en los cuales se activaba la estimulación multipunto. Y estos son los resultados. Se analizó la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca en base a 3 criterios. En primer lugar, en base a una reducción significativa en el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo mayor al 15%. El segundo criterio fue la respuesta en función de la valoración de la clase funcional de la NIJA y finalmente la respuesta determinándola en función del score clínico combinado de Parker. Y podemos ver cómo en el primer grupo, el grupo estándar, sin ningún tipo de optimización, la respuesta en función de los distintos parámetros osciló entre un 55 y un 66% de los casos. En el caso de la estimulación biventricular optimizada, la respuesta osciló entre un 66% y un 77%. Y finalmente, en el grupo de estimulación multipunto, la respuesta osciló entre un 90 y un 95%. Y especialmente significativo fue el grado de respuesta en clase funcional de la NIJA. Y de esta forma, fíjense cómo aquellos pacientes con estimulación multipunto, hasta en un 35%, se redujo la clase funcional en 2 puntos, algo que duplicó las cifras alcanzadas durante la estimulación biventricular convencional. También el año pasado se han presentado los resultados de un pequeño ensayo clínico prospectivo y aleatorizado. Fue un estudio de seguridad, fue un estudio donde no se pretendía demostrar superioridad de la estimulación multipunto sobre la estimulación convencional, pero en este estudio sí que se observó un dato muy interesante y es el hecho de que la programación del dispositivo, la programación de la estimulación multipunto, sí que puede condicionar la respuesta clínica a la misma. Y en este estudio se observó cómo aquellos pacientes en los que se seleccionaban los electrodos del cable cuadripolar con la mayor distancia anatómica, aquellos pacientes mostraban una respuesta clínica mejor que aquellos pacientes en los cuales se seleccionaban 2 electrodos del cable cuadripolar
que no presentaban dicha distancia anatómica. De esta forma podemos ver en estas dos columnas la respuesta clínica obtenida en los pacientes aleatorizados a estimulación multipunto y podemos ver cómo aquellos pacientes con estimulación multipunto y con selección de electrodos con mayor separación anatómica presentaron una mayor respuesta clínica con una menor incidencia de pacientes no respondedores. También ahondando en aspectos relacionados con la programación de los dispositivos, tenemos este estudio del Grupo de Toledo en fase de publicación, donde lo que analizan los autores es el impacto que tendría la estimulación multipunto sobre la longevidad. Un aspecto muy importante, algo clave probablemente en la activación de la estimulación multipunto, y para ello lo que hacen es analizar 5 modalidades diferentes de programación. Comparan 2 programaciones con estimulación biventricular normal, convencional. En la primera de ellas, eligiendo el electrodo de ventrículo izquierdo con el menor umbral de estimulación. En la segunda, eligiendo el electrodo de ventrículo izquierdo que presentara un mayor retraso desde el inicio del QRS. Y luego 3 posibles combinaciones de estimulación multipunto. En la primera de aquellas, aquellos pacientes con umbrales de estimulación por debajo de 1,5 voltios. En la segunda simulación, no pacientes, simulación, en el caso de que los pacientes pudieran tener umbrales de estimulación inferiores a 4 voltios, y en la última simulación, pacientes con umbrales de estimulación inferiores a 6,5 voltios. Podemos ver cómo cuando los umbrales de estimulación de la estimulación multipunto estaban por debajo de 1,5 voltios, la longevidad apenas se veía mermada en comparación con los grupos de estimulación biventricular convencional. Sin embargo, por encima de 4 voltios y sobre todo por encima de 6,5 voltios, los resultados, el impacto sobre la longevidad era claramente superior. Para los autores, una estimulación multipunto por debajo de 4 voltios podría mantener ese compromiso entre beneficio clínico y mantenimiento de una longevidad adecuada del dispositivo. Por lo tanto, ya para concluir, quisiera destacar que la estimulación multisitio y multipunto pueden ofrecernos una alternativa para incrementar la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Que la estimulación multipunto ha demostrado aumentar el beneficio hemodinámico y, a su vez, una mayor capacidad para reducir la sincronía en la contracción ventricular izquierda. Los primeros resultados clínicos nos muestran un impacto positivo con un aumento en la tasa de respondedores y un mayor grado de respuesta a la resincronización. La programación de la estimulación multipunto, datos recientes nos muestran que puede influir en la respuesta clínica y, a su vez, en la longevidad del dispositivo. Y, finalmente, estamos pendientes de resultados ensayos clínicos prospectivos y aleatorizados que están evaluando estas hipótesis. Nada más, muchas gracias. Bueno, y a continuación la doctora Nuria Basterra Sola nos hablará de la monitorización remota en insuficiencia cardíaca, claves del beneficio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo también quiero agradecer a la organización la invitación para participar en esta mesa. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. Bueno, ya se ha comentado aquí, todos sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una alta prevalencia e incidencia que alterna periodos de estabilidad e inestabilidad clínica que llevan a frecuentes y prolongadas hospitalizaciones. Esto produce un empeoramiento del pronóstico y un aumento de la mortalidad, y también se ha comentado que nuestro objetivo en el tratamiento de estos pacientes es mejorar la sintomatología, disminuir las hospitalizaciones y aumentar la supervivencia. En este contexto, la monitorización remota aparece como una herramienta que nos puede ser útil para conseguir este objetivo mediante la detección precoz de descompensaciones. La terapia de resincronización cardíaca ya es un tratamiento establecido en nuestros pacientes con una indicación tipo 1 en las guías de práctica clínica, porque disminuye las hospitalizaciones y disminuye la mortalidad. Pero también ya se ha comentado que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que no son respondedores a esta terapia, e incluso los pacientes respondedores siguen teniendo un riesgo alto de
morbo y mortalidad. Por eso es importante hacerles un seguimiento estructurado y estrecho, pues como nos han comentado que están haciendo en el Hospital de Torrevieja, ¿no? Idealmente con un servicio, con un equipo multidisciplinar en el que se alternen las revisiones en la unidad de insuficiencia cardíaca con revisiones del dispositivo, tanto presenciales como de seguimiento remoto. La monitorización remota en estos pacientes pues, nos va a ayudar a la detección precoz de problemas técnicos del dispositivo, a la detección precoz de arritmias y vamos a ver también si nos ayuda a la detección precoz de variables fisiológicas que puedan tener relevancia para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Tenemos evidencia científica y está claramente demostrado que los beneficios de la monitorización remota en el seguimiento de los pacientes que llevan un dispositivo cardíaco implantado. Se ha demostrado que el seguimiento remoto previene la detección precoz de disfunciones del dispositivo, nos ayuda a la detección precoz de arritmias, con lo que conseguimos evitar el número de choques inadecuados y también disminuimos los tiempos de respuesta ante estos eventos. Hay un par de registros con un gran número de pacientes que, aunque no son aleatorizados, como son el registro Altitude y el registro Merlin, que han demostrado que el seguimiento remoto en estos pacientes disminuye la mortalidad. Sin embargo, los beneficios de la monitorización remota en los pacientes con insuficiencia cardíaca portadores de terapia de resincronización cardíaca no están tan claros, no hay evidencia clínica clara. Y me estoy refiriendo no al seguimiento remoto de los parámetros técnicos del dispositivo, sino al seguimiento remoto de los parámetros fisiológicos almacenados en el dispositivo que nos sirvan para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos son varios de los parámetros fisiológicos que podemos monitorizar en los dispositivos de resincronización actualmente disponibles en el mercado. Podemos monitorizar pues, la entrada en fibrilación auricular, ya se ha comentado también la extrasistolia ventricular, que son causas frecuentes de disminución del porcentaje de estimulación biventricular y de pérdida de respuesta al tratamiento. Por supuesto, el porcentaje de estimulación biventricular y, bueno, y otra serie de factores fisiológicos que a veces ya dependen del fabricante del dispositivo. Uno de los factores más estudiados y más analizados es la impedancia torácica. La impedancia torácica es la medida de la resistencia pulmonar que se mide entre la bobina distal del ventrículo derecho y el dispositivo. Entre la bobina distal del electrodo del ventrículo derecho y el dispositivo, se correlaciona con la presión de los capilares pulmonares y es un valor que disminuye cuando se produce congestión pulmonar. Por lo tanto, puede disminuir antes de que el paciente tenga una descompensación por insuficiencia cardíaca. De esta forma, se han creado unas alertas en los dispositivos que cuando el valor disminuye por debajo de un determinado umbral, se manda una alerta antes de que el paciente tenga síntomas de congestión pulmonar, de tal forma que nosotros podemos poner el tratamiento y evitar la descompensación. Sin embargo, esto no ha sido validado de forma prospectiva en estudios clínicos aleatorizados. Este es uno de los últimos estudios publicados, el estudio Optilin, en el que los autores lo que intentan es valorar si la alerta automática de impedancia torácica transmitida vía monitorización remota consigue mejorar el pronóstico en estos pacientes. Incluyen más de 1.000 pacientes, el 63% con terapia de resincronización cardíaca, todos con tratamiento médico óptimo. El umbral de la alerta de impedancia estaba definido por cada investigador y el objetivo primario es un objetivo combinado de mortalidad y hospitalización. Los resultados no consiguieron demostrar beneficio en el objetivo primario, tampoco en la mortalidad ni en la prevención de hospitalizaciones. Este es otro estudio, que es el estudio MORE-CARE, en el que también se analiza la eficacia clínica y la seguridad de la monitorización remota frente a tratamiento estándar en pacientes portadores de resincronización. En este caso, además de la impedancia torácica, también se monitoriza la presencia de fibrilación auricular y de datos de integridad del dispositivo.
El objetivo primario también es un objetivo combinado de mortalidad y hospitalización. Y en este objetivo pues tampoco se consigue encontrar beneficios del seguimiento remoto en estos pacientes. Sin embargo, lo que sí se encuentra es que el grupo de monitorización remota significativamente tiene un menor porcentaje de uso de los recursos sanitarios, porque claramente disminuye el número de consultas presenciales en este grupo, aunque aumenta ligeramente, que está en color azul, el número de consultas no programadas. Y este es el último estudio de esta tanda que quiero mostrar, que es el estudio REM-HF, que es otro estudio que también compara el seguimiento remoto con seguimiento convencional en pacientes con insuficiencia cardíaca portadores de resincronización o de DAI. Este es el estudio con mayor número de pacientes incluidos y con mayor tiempo de seguimiento. El objetivo primario es el mismo, es un combinado de mortalidad y hospitalización. Y se incluyeron pacientes de 3 fabricantes diferentes. En este estudio, el grupo de la monitorización remota, las transmisiones las tenían que hacer de forma manual y semanal. Además, no había alertas programadas, sino que el seguimiento que se hacía era se valoraba la tendencia de los parámetros fisiológicos que se iban recibiendo en las transmisiones, y el grupo del seguimiento convencional, además del tratamiento convencional, podía hacer transmisiones cada 3-6 meses de datos técnicos del dispositivo. En este caso, los resultados tampoco mostraron diferencias entre los dos grupos beneficios del seguimiento remoto. En este estudio lo que se ha achacado es que, que se realizó en Inglaterra en centros terciarios con unidades expertas y excelentes de insuficiencia cardíaca, con lo cual era difícil mejorar el buen seguimiento que ya se estaba haciendo a estos pacientes, cosa que, por desgracia, pues no ocurre en todos los hospitales. Se ha achacado también que los pacientes del grupo control estaban también en seguimiento remoto, excepto para el manejo de los parámetros específicos de insuficiencia cardíaca, que el grupo activo tenía que realizar 3 transmisiones manuales semanales, con lo cual el 40% de los pacientes transmitió menos del 75% del esperado, y estas transmisiones se transmitieron más de 80.000 transmisiones, de las que solo el 1% requirió atención médica, y supuso una gran carga de trabajo para el equipo investigador. Entonces, pues parece que con el resultado de estos 3 estudios que han dado resultados neutros, pues parece que que la monitorización remota en estos pacientes no nos aporta beneficio, o que no le estamos sabiendo sacar el beneficio que nos debiera aportar, ¿no? Entonces, nos tenemos que plantear el tema desde otra perspectiva. De estos 3 estudios, sin embargo, sí que hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que es muy importante realizar una selección adecuada de los parámetros a monitorizar. Está claro que los parámetros únicos no nos sirven y que la impedancia torácica como parámetro único no nos está dando resultados. Y ahora la tendencia y la investigación va por el estudio de multiparámetros. Luego veremos un caso. También es importante que las transmisiones sean automáticas para favorecer la adherencia del paciente, que los datos que se transmitan sean de fácil interpretación, que no pase como con el estudio Morker, que cada investigador tenía que valorar la variabilidad entre las diferentes transmisiones, y que la respuesta por parte del equipo médico sea una respuesta rápida y por parte de un equipo médico multidisciplinar, y que además el programa de seguimiento remoto pues sea compatible con los recursos sanitarios que tenemos disponibles. De hecho, estas premisas ya las conocíamos porque fueron en parte las que se utilizaron para el diseño y para la realización de este estudio, que fue el estudio InTime, publicado en el Lancet en el 2014, y que ha sido el único estudio aleatorizado que ha demostrado disminución de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca en seguimiento con monitorización remota. Comparó también en seguimiento remoto con transmisiones automáticas con seguimiento convencional. En este caso, cuando a los investigadores les llegaba una alerta por seguimiento remoto, llegaba también a un centro unificado, y el investigador tenía que notificar al centro en menos de 48 horas que había recibido la alerta. La respuesta a la alerta ya estaba a discreción del investigador.
se excluyeron pacientes en fibrilación auricular permanente y el objetivo primario fue también un objetivo combinado de mortalidad y de hospitalización. Los parámetros que se analizaron en este estudio que se mandaban con un seguimiento remoto era la presencia de arritmias, tanto auriculares como ventriculares, la presencia de resincronización del porcentaje de estimulación biventricular menor del 80%. También se mandaban datos de funcionamiento del dispositivo y datos fisiológicos como era la actividad del paciente. Las alertas más frecuentes fueron las arritmias auriculares y el porcentaje bajo de estimulación biventricular, y en este estudio sí que se consiguió demostrar disminución de mortalidad del grupo de seguimiento remoto, aunque no se consiguió demostrar disminución en el número de hospitalizaciones. Analizando por subgrupos, no hubo diferencias en los resultados entre los pacientes portadores de resincronización y los pacientes portadores de DAI, y los pacientes que más se beneficiaron fueron aquellos que tenían antecedentes de fibrilación auricular paroxística. Y esta es la tendencia que hay ahora, que es el estudio de la monitorización de multiparámetros. Este es el estudio Multisense, también recientemente publicado. Y en este estudio los investigadores lo que se proponen es desarrollar y validar de forma prospectiva un algoritmo que nos pueda predecir las descompensaciones por insuficiencia cardíaca en los pacientes portadores de DAI con resincronización. Quieren que este algoritmo tenga al menos una sensibilidad mayor del 40% y una tasa para predecir descompensaciones y una tasa de alarmas no explicadas menor de 2 por año. Los parámetros que estudian son parámetros que ya se han estudiado en ensayos anteriores, como puede ser la impedancia torácica, la frecuencia cardíaca y la actividad del paciente, pero además se añaden otros parámetros nuevos como son los ruidos cardíacos, la frecuencia respiratoria y el volumen tidal relativo. Con estos parámetros ellos hacen con una fórmula matemática que no especifican en el artículo, con este algoritmo sacan con esta fórmula matemática un número, y ellos pues han visto que el número 16, aquí va, esta es la respuesta al algoritmo, y ven que cuando se llega al valor 16, ese valor tiene una sensibilidad del 70% para predecir descompensaciones, las predice con un tiempo medio preevento de 34 días, y esto tiene una tasa de alertas no explicadas menor de 1,5 por paciente y por año. Entonces, ahora el futuro con este algoritmo está en evaluar si el manejo de los pacientes con este algoritmo mejora su evolución y conseguimos disminuir hospitalizaciones y mortalidad. Estas son las recomendaciones actuales de las guías de seguimiento con monitorización remota en pacientes con insuficiencia cardíaca portadores de dispositivos, que siguen siendo tanto en las guías de las últimas guías de insuficiencia cardíaca como en el consenso de seguimiento de dispositivos, son una indicación 2B, todavía no hay evidencia para mejorar la indicación. Y estos son estudios que están en marcha, sobre todo con estudios de multiparámetros que todavía no tenemos resultados y hay que esperar a ver qué salen. Para concluir, yo quería insistir en que el seguimiento de estos pacientes es complejo por la propia enfermedad subyacente, porque muchos tienen comorbilidades y por el propio seguimiento técnico del dispositivo, y que la monitorización remota sí que tiene beneficios en estos pacientes en cuanto a la detección de fibrilación auricular y arritmias ventriculares, la detección, ya hemos visto, muy importante del porcentaje de estimulación biventricular y de problemas técnicos del dispositivo, que puede hacer que disminuya el número de choques inadecuados, que ya tenemos evidencia en que también el seguimiento remoto disminuye el uso de recursos sanitarios, y que si elegimos bien los parámetros a monitorizar podemos disminuir la mortalidad en estos pacientes. Lo que todavía el seguimiento remoto no nos sirve para disminuir el número de hospitalizaciones. Muchas gracias. Gracias,